Sefer, de libros y autores. La risa nos hace libres, cómicos en los campos nazis, es el libro que nos convoca hoy en este mes dedicado a la memoria de la Shoah, y para recorrerlo hablamos con su traductor, con Álvaro García. Bienvenido, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué quieres decirnos en primer lugar de este libro? Bueno, a mí me ha llamado poderosamente porque es un tema no muy tratado cuando hablamos de la memoria de la Shoah. Un episodio poco conocido y que es el destino de los cómicos y actores que en la década de 1930 pues dieron al cabaret y al espectáculo ligero centroeuropeo, en particular al berlinés, pues todo ese esplendor legendario, ¿no? Por eso, bueno, pues me he aprendido muchísimo. Creí que sabía que sí, que estaba más informado, pero sí me ha sorprendido muy agradablemente. Nosotros aquí en Radio Sefarat conocemos, cómo el teatro, las expresiones artísticas muchas veces sirvieron de refugio y de oasis, si se puede decir, en esos tiempos terribles, tanto en los guetos como en los campos. Y me imagino que esto también está presente en el libro de Antonella Otay. Sí, sin duda. De hecho, una parte muy importante del libro es una reflexión casi metafísica sobre el carácter de la risa, la posibilidad del humor en situaciones absolutamente críticas, ¿no?, de la existencia. Y en qué medida, bueno, según la autora, la risa no solamente es posible, sino necesaria. El sentido del humor puede, en estas situaciones de opresión absolutas, funcionar como un mecanismo de resistencia, de esperanza vital. No es el mecanismo del humor, según Otay, un mecanismo, digamos, racional, que necesita de razones válidas para ejercitarse, ¿no? Ella es muy partidaria de esta idea de la risa como liberación. Uh-huh. Yo tendría quizá alguna puntualización que hacer al respecto, personal, pero... Sí, empezamos quizá por el título, ¿no?, que al principio nos choca un poco. La risa nos hace libres, nos remite a el trabajo os hará libres, ¿no? Sin duda, sí. Sí, ahí hay una resonancia, un eco buscado claramente por la autora. Yo a la hora de traducirlo no pude más que, bueno, pues respetar esa voluntad. Como traductor no soy un traidor, sino un traductor, entonces. Pero sí, es verdad que es problemático. Al mismo tiempo, toda la tesis del libro corrobora esa idea. Y ella se basa en testimonios de cómicos supervivientes que hablaron del humor, no del humor en un sentido, digamos, privado, sino que hay que tener en cuenta que, como bien relata Otay en el libro, y es algo contrastado históricamente, en los campos nazis se practicó el espectáculo, el cabaret, y no solo como una mera imposición por parte de las autoridades de los campos, sino que existía como un mecanismo de supervivencia anímica, espiritual, de los propios actores y el público, ¿no? El público, y eso de hecho se creó arte, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no? Música, eso es el cuarteto para el fin de los tiempos, el de Messiaen, luego en el campo de Terezín se interpretó, pues, probablemente la mejor versión del Brundibar que es una ópera infantil, ¿no? Uh-huh. Pero que
se compuso antes del nazismo, pero parece que la interpretación que se hizo de la ópera en el campo de Terezín pues fue magistral, ¿no? Es algo chocante, esa idea de la risa y el humor como un mecanismo supremo de supervivencia arrollador, pero que, bueno, que sí, sin duda podemos hablar de ello, pero desde luego Antonella Otay parece tenerlo claro. Sí, sí, y como apuntas, nos habla tanto de esos actos de resistencia mediante la risa por parte de los propios cómicos o cómicas, y también como ese ejercicio personal de supervivencia le servía a los demás, ¿no? Sí. No, efectivamente. Es un doble juego, ¿no? Creo que, a mi juicio, la autora pone sobre la mesa una tesis muy interesante que bueno, sin duda está muy de actualidad, sobre los límites del humor, ¿no? Y en qué medida es posible la risa en los momentos más críticos de la existencia. Sí, pero ella hace un recorrido muy interesante, ¿no? A lo largo de lo que es entre 1900, el lapso de tiempo de 1933 a 1945, ¿no? Un recorrido tristísimo, por supuesto, pero también inspirador, plagado de conductas ejemplares y de dilemas insuperables, como el del desdichado Benjamin Murmelstein, el último decano judío del campo de Terezín, a quien Claude Lanzmann dedica un film prodigioso, El último de los injustos. Y entonces, a lo largo de ese recorrido, decía, Otay nos invita a reflexionar sobre cuestiones intemporales que siempre estarán de actualidad y que tienen que ver como decía, con los límites del humor, con la posibilidad misma de la risa en los momentos más críticos de la existencia, o en las muy variadas formas que puede adoptar la resistencia a la opresión, y basándose en los testimonios de los varios supervivientes, siempre. Ella es un trabajo muy exhaustivo en ese sentido, ¿no? Las cosas que dice vienen de buena... da siempre la palabra al superviviente, ¿no? Y Otay defiende la teoría, eso sí que es contraintuitiva a primera vista, de que el impulso cómico no necesita razones y de que la risa es tanto más liberadora precisamente allí donde no hay motivos válidos para reír. Y Ionesco decía que allí donde no hay humor, esa libertad tomada, ese desapego frente a uno mismo, existe el campo de concentración. Para entender los testimonios de aquellos cómicos que sobrevivieron a los campos nazis, esa frase que Ionesco, en Ionesco tiene un tono metafórico, porque no habla de campos de concentración reales, sino lo usa como metáfora, en este caso puede interpretarse en toda su literalidad. Era una vía de evasión y de supervivencia, por lo tanto, frente a una realidad indescriptiblemente atroz. No sé si en el libro, porque tú hablas, claro, la autora se refiere sobre todo al testimonio de los supervivientes, ¿no? Pero no sé si está también la visión del verdugo, cómo puedes admirar a alguien o sea, has admirado durante años a un actor o una actriz judía o un cómico o una cómica y de repente son infrahumanos y ¿qué haces, no? Con esa admiración. Sí, es interesantísimo lo que comentas, porque sí, efectivamente, Otay dedica buena parte del libro a la relación entre víctima y verdugo y a la relación ambivalente que tenían los nazis, empezando por Hitler, pero siguiendo por Goebbels y por muchísimos asesinos de segunda fila, pero comandante del campo de Westerbork, que era un admirador absoluto del cabaret,
lo potenciaba en el campo. Y sí, esa ambivalente relación entre el verdugo y la víctima, y eso es algo que está presente en todo el libro. De hecho, había una rivalidad entre los... Otay, hay un momento en que cita un discurso de Hitler en el que de alguna manera después de haber cerrado todos los cabarets y haber recluido a los artistas judíos en un gueto que llamaban de Liga para la Defensa de la Cultura Judía, pero en realidad era una especie de gueto, ¿no?, donde podía seguir interpretando solo textos judíos. Hay un momento en el que Hitler, ya en el poder, dice: se reían de nosotros, ya no se ríen más, ¿no? Y hay elementos, hay frases como estas, pronunciadas por los altos jerarcas nazis, que dan a entender que existía una rivalidad por hacerse con la escena, ¿no? Por adueñarse de la representación, es decir, entender el mundo como un teatro en el que antes ellos eran dueños porque tenían un talento que lo arrasaba todo, ¿no? Me refiero a los artistas del cabaret, y al llegar los nazis al poder hay unos celos tremendos por ocupar ellos, pues como fuera, ¿no?, de la manera más brutal, pero hay una sensación de que han sido derrotados en ese aspecto y que esa victoria completa pues no les acaba de llegar, que el mundo de la representación todavía no es suya, ¿no? Uh-huh. Además de su condición de judíos, son representantes de todo lo que los nazis odiaban, ¿no? La libertad, pues eso, la capacidad de reírse de todo y de todos. Eran artistas degenerados. Sí, sin lugar a dudas. A mí me parece que es un momento singular y especialmente fecundo de la cultura europea, ¿no?, que quedó interrumpido de forma así abrupta, ¿no?, por la abominación del nazismo, pero sí pertenecen a esa esfera, ¿no?, que sí, encarnaban todo lo que los nazis odiaban, pero al mismo tiempo existía ese reconocimiento del talento. No eran entonces es extraño, ¿no?, porque al mismo es como si fuera un pecado vergonzante para ellos, porque sí, por un lado chocaba con todo lo que representaba su ideología, pero por otro lado ese arte degenerado pues les seducía como espectadores, ¿no? Y hay probadas muestras de ello, ¿no? Y esa seducción y esa admiración del artista no impide en absoluto el desprecio del artista como ser humano, como ser inferior. Entonces, el libro en ese sentido es muy descriptivo y revelador de la naturaleza del antisemitismo nazi, porque sí, parece que está escrito todo y no. Has citado algunos nombres, algunos ejemplos. ¿Quieres recordarnos alguno más? Sí. Es una época, para situarnos, el libro empieza un poco antes de lo que es la época nazi propiamente dicha, ¿no? La década antes de la década de 1930, Berlín, pues el laboratorio europeo de la modernidad, todo se cuece en Berlín. Infinidad de libros y películas pues nos hablan de toda esa mitología de una gran metrópoli efervescente en lo político, lo tecnológico, lo cultural.
Entonces ahí sí, es verdad que hay toda una reivindicación de artistas como Kurt Gerron, Camila Spira, Margot Lyon, Max Ehrlich o Billy Rosen, y otros muchos, quizá no muy conocidos hoy en día, pero que en su momento fueron estrellas internacionales de primer orden. Esto dedica la autora Antonella Otay ha escrito varios libros sobre el espectáculo ligero centroeuropeo y es experta en estos temas. Conoce la realidad berlinesa de aquellos años de primera mano por escuchar de niña las historias que le contaba su padre, que había trabajado en Berlín en aquella época, había estudiado unos años y que siempre terminaba hablando de cabaret en esas historias, como si fuera el cabaret el lugar donde se encarnaba toda la esencia de pues esa contracultura donde todo era posible, donde cambios que se están ahí gestando en términos de relaciones sexuales, culturales, de poder, económicas, de todo tipo, ¿no? O sea, y que todo eso confluye, parece que en el cabaret, como si fuera un extraño ritual mágico, ¿no? Que ya lo explica mucho mejor que yo. Hay lo cita, si me permites, hay un momento en el que sí habla textualmente, ¿no? Dice, era un cabaret definitivo, sin adjetivos que encasillaran su valor en el ámbito de la literatura, de la política o del simple entretenimiento, ni que ligaran la experiencia a un género más que a otro, a un local más que a otro, o a una tendencia por encima de las demás. La postal de mi padre era un paisaje completamente humano, lleno de héroes de la sonrisa que trastocaban los humores de la jornada, agitando los sentidos. Héroes que viajaban a los planos altos y bajos de la cultura urbana, logrando cortocircuitar en sus exhibiciones superficies y profundidades. Pues muchísimas gracias, Álvaro García, por haber sido nuestro MC en este recorrido por La risa nos hace libres, cómicos en los campos nazis. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.